Bendiciones, Dios les bendiga. Es un día más para adorar y glorificar el nombre de Cristo. Hoy iniciamos con enseñanzas proféticas, evangelísticas. Hoy empezamos con un discipulado profético y evangelístico. Hoy iniciamos con la clase 1. Nos damos cuenta que alrededor del mundo esto se ha perdido en la iglesia. Estar enseñando al pueblo de Dios, enseñando a líderes, pastores, profetas de todo nivel. Nos damos cuenta que hace falta conocimiento, hace falta unción, hace falta dirección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo me inquietó a hacer estos discipulados proféticos y evangelísticos. Es muy importante todo esto. Tal vez escuches la transmisión ahora o tal vez la escuches después, esta enseñanza, este discipulado profético y evangelístico. Hoy nos damos cuenta que es necesario volver a la palabra de Dios. Volver a la unción, volver a la presencia de Dios, volver a tener una conexión con el Espíritu Santo. La clase 1 hoy del discipulado profético vamos a ir desarrollando principalmente qué es lo profético, qué es lo evangelístico. Hoy vamos a entrar en 5 puntos básicos porque es la clase 1. Vamos a ir empezando a desarrollar cada clase, va a ser más profundo, más enseñanza, más fuego, más conocimiento, más enseñanza, más escudriñar la palabra de Dios. Pero estos 5 puntos van a ser muy importantes en este discipulado. En este discipulado se titula, la clase 1 se titula de hoy, manténganse enfocados en la misión. Manténganse enfocados en la misión. Hoy nos damos cuenta que alrededor del mundo la gente está desenfocada. ¿Cuál es la misión que tenemos en esta tierra? ¿Cuál es la misión que tenemos como siervos de Cristo, como servidoras de Jesucristo, como pueblo de Dios, como iglesia de Cristo? Nos damos cuenta que hoy este alimento sólido, este alimento de parte del Espíritu Santo es para todos aquellos que tengan hambre y sed de Dios, sean pastores, sean maestros, sean profetas o líderes o de cualquier ministerio. Debemos de entender que es muy importante. Amén, damos gloria a Dios. En este momento vamos a tomar o entrar en materia. Vuelvo a repetir el título de esta clase: manténganse enfocados en la misión. Manténganse enfocados en la misión que Dios nos mandó a hacer esta tierra. Amén. Bueno, vamos a entrar en el primer punto, que es evangelización. El primer punto de evangelización profético es propósito: presentar el evangelio para ganar nuevas almas para Cristo y sacarlas a las personas de la oscuridad hacia la luz del evangelio. Vuelvo a repetir, el primer punto es presentar el evangelio para ganar nuevas almas para Cristo y sacar las almas o las personas de la oscuridad a la luz del evangelio. Amén. Vemos que este punto principal es muy importante. Hoy nos damos cuenta que hoy mucha gente está desenfocada de cuál es la misión que Dios nos mandó a esta tierra. Tal vez tengas un llamado como profeta, tengas un llamado de evangelista, tal vez tengas un llamado de ministro, de líder, de salmistas, de cualquier ministerio llamado que Dios te haya dado. Todos tenemos la responsabilidad, el compromiso, la misión de ganar almas para Cristo. Hoy en día mucha gente dice: es que yo soy profeta, es que yo soy apóstol, es que yo soy evangelista, es que yo soy salmista, es que soy yo esto y lo otro. Pero se han olvidado de algo muy importante, que Dios nos mandó a ganar almas para Cristo, nuevas almas para Cristo. Hoy nos vamos a dar cuenta en esta primera clase del discipulado evangelístico y profético que hoy en día la gente está con las mismas personas.
las mismas alcanzadas, las mismas ya ganadas para Cristo, las mismas que se reúnen cada domingo, cada servicio de la semana, son los mismos diariamente. Cada 8 días o cada domingo, cada culto que hacen los siervos de Dios, se dan cuenta que son los mismos. Entonces ahí es donde realmente debemos de ponernos a pensar, a reflexionar y decir, ¿estoy cumpliendo con esa misión de Cristo? ¿Estoy cumpliendo con esa misión que Jesucristo nos mandó a esta tierra? Por eso el primer punto se dice, presentar el Evangelio para ganar nuevas almas, no las mismas, nuevas almas, no de otras iglesias, nuevas almas para Cristo, y sacar las personas de la oscuridad a la luz del Evangelio. El Evangelio de Cristo significa buenas nuevas o buenas noticias o buenas nuevas de salvación. Eso significa Evangelio en el griego. Significa Evangelio, nuevas o buenas noticias de salvación. Entonces nos damos cuenta que la gente que ya está convertida, que ya creyó en Jesús, que se bautizó, vive en santidad ahora en una iglesia, en su casa o donde ella se reúne, ya no es alcanzada para salvación, porque ya va a depender de ella su salvación. Amén. Recuerden que debemos de vivir en santidad cada día. ¿A qué me refiero con esto que se mantenga en salvación? Bueno, que se mantenga en santidad. Pero el propósito, la misión que Cristo nos mandó es conquistar pueblos, naciones, ciudades para Cristo, ganar almas nuevas para el Señor, para el eterno Dios. Ese es el primer punto que vamos a ver hoy en este discipulado, en esta clase 1 de este discipulado profético y evangelístico. Ahorita estamos tomando 5 puntos evangelísticos y ya más en las otras clases vamos a tomar más clases evangelísticas, pero también desarrollar el ministerio profético, la clase profética que va a ser sumamente poderosa. Amén. Y mucha gente se preguntará, ¿qué tiene que ver el evangelismo con lo profético? Bueno, es muy importante. Más adelante en la otra clase vamos a dar clases del ministerio profético, qué tiene que ver con el evangelismo en los últimos tiempos, qué tiene que ver el evangelismo y lo profético en el mundo, en la tierra, en la iglesia, o en los siervos de Dios o en las siervas de Dios. Amén. Bueno, seguimos. Presentar el evangelio para ganar nuevas almas para Cristo y sacar las personas de la oscuridad a la luz del evangelio. Predicar de Cristo en las calles, predicar de Cristo en la iglesia, predicar de Cristo en las escuelas, predicar de Cristo en todo lugar, a toda criatura. Compartirles el evangelio de salvación, de poder. Predicarles que Cristo salva y liberta. Donde sea que estemos, en el autobús, en los taxis, en las casas, en las calles, donde sea, tenemos que compartir el evangelio de Cristo. Porque este mundo está lleno de tinieblas. Y tenemos que compartir la luz de Cristo, la luz del evangelio y las nuevas de Cristo de salvación. Amén. Bueno, el segundo punto es fundamento. El primer punto es presentar el evangelio. Amén. Primer punto es presentar el evangelio a las nuevas personas, a las nuevas criaturas, a los nuevos creyentes, a los nuevos hijos de Dios. A la gente que no conoce de Dios y se le presenta el evangelio. Presentar el evangelio, primer punto. Hoy en día tenemos esa limitanza o esa limitación de las 4 paredes. Es bueno reunirse, es bueno congregarse, es bueno adorar, glorificar a Cristo ahí en una iglesia. Pero debemos de entender que la iglesia tiene que salir hoy al mundo. Salir y conquistar pueblos, ciudades, naciones, ganar almas para Cristo. Nuevos discípulos. Ese es lo importante. No solo es ganar almas, pero también discípulos. Bueno, ese es el primer punto. Presentar el evangelio a nuevas criaturas, a nuevas almas para el Señor Jesucristo. Fundamento. El segundo punto es fundamento. ¿Qué es un fundamento?
¿O qué es el fundamento de lo que estamos hablando en esta clase 1? O la primera clase del discipulado profético y evangelístico. Es la herramienta que conduce al discipulado, siendo el acto de sembrar la semilla del evangelio. Vuelvo a repetir, el fundamento es la herramienta que conduce al discipulado, siendo el acto de sembrar la semilla del evangelio. Hoy nos damos cuenta que esto es muy importante. Es la herramienta que conduce al discipulado, siendo el acto de sembrar la semilla del evangelio. Cuando las personas, el primer punto dijimos presentar el evangelio, ¿cierto? Ganar almas para Cristo, presentarles el evangelio de salvación, de sanidad, de libertad, que es Cristo, el evangelio de salvación. El segundo punto es fundamento. Y el fundamento es la herramienta, sembrar la semilla en las personas. Sembrar la semilla. Sembrar de Cristo, sembrar su palabra en el discipulado. Eso es lo que estamos haciendo hoy. Sembrar la semilla hoy, el discipulado profético y evangelístico. Porque hoy en día la Biblia dice que mi pueblo carece de conocimiento, dice el Señor Jesucristo. Y hoy en día la gente hoy no tiene un discipulado, no tiene una enseñanza, no tiene la semilla en su corazón y simplemente toma congregarse como religión, como un acto religioso simplemente, y no es así. Tenemos que empezar a caminar como discípulos. Amén. Estos 5 puntos están en Hechos 5:42, Romanos 10:9, Juan 3:16, Romanos 3:23, Mateo 28:19, Hechos 4:12, Marcos 16:15, 1 de Corintios 9:16 y 15 del 1 al 4. Todos estos pasajes vamos a verlos en un momento para presentar esa palabra en estos 5 puntos que el Espíritu Santo me regaló. Amén. Segundo punto es fundamento. Es la herramienta que conduce al discipulado, siendo el acto de sembrar la semilla del evangelio a las personas. Sembrar las buenas noticias al corazón, al alma. Sembrar las buenas nuevas de salvación a la gente inconversa, a la gente nueva, a la gente que está en necesidad, a la gente que está enferma, a la gente que está preocupada, a la gente que está en tinieblas. Sembrar la semilla del evangelio de Jesucristo. Amén. Ok. El tercer punto es el propósito. ¿Qué es el propósito? Formar, equipar a los creyentes, enseñándoles a vivir una vida cristiana auténtica, a entender y a aplicar las enseñanzas de Jesucristo y madurar en su fe. Vuelvo a repetir, el tercer punto, propósito. ¿Cuál es el propósito de sembrar la semilla del evangelio? ¿Cuál es el propósito de ganar almas para Cristo? El propósito de Dios. También, siervos de Dios, hermanos en Cristo, que escuchen esta enseñanza, esta transmisión, ahora o después, están invitados a que se conecten, están invitados a que sigan con estas clases, discipulado profético y evangelístico. Dios me habló en el Espíritu, Dios me habló en la intimidad, me habló muy fuerte para preparar líderes, para preparar siervos de Dios, para equiparlos, para enseñarles, equiparles y enviarles a predicar de Cristo. Hoy en día mucha gente padece de conocimiento, no tiene una estructura del evangelio, no tiene una enseñanza base, no tiene nada simplemente. Pero el Espíritu Santo nos pone hoy como instrumentos humildemente para que nos unamos como cuerpo de Cristo y compartir de Cristo a las naciones. No solo es que sea yo, no, es también ustedes están invitados para compartir el evangelio de Cristo. Amén. Seguimos, el tercer punto, propósito. Formar, equipar a los creyentes, enseñándoles a vivir una vida cristiana auténtica,
a entender y a aplicar las enseñanzas de Jesucristo y a madurar en su fe. Ese es el propósito de ganar almas nuevas. Ese es el propósito de sembrar el Evangelio de Cristo. No solo es de que sean salvos, no solo es de que sean libres, sanos, sino que tenemos que equiparlos, enseñarlos, entrenarlos, equiparlos y enviarlos a predicar de Cristo. Ese pasaje nos basamos a Mateo 28:19 que dice, Mateo 28:19 dice, es la gran comisión de Cristo. Recuerden que esta clase se titula Manténgase enfocados en la misión. ¿Cuál es la misión de todo creyente, de todo hijo de Dios, de todo llamado, de todo ministerio? Mateo 28:19. Desde el 16 vamos a leer. Mateo 28 del 16 en adelante dice: Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí nos damos cuenta que aquí no dijo solamente vayan y ganen almas. Aquí no dijo solamente vayan y prediquen el Evangelio, no. Parte del Evangelio de Cristo, como dice Marcos 16:15, ir y predicar el Evangelio a toda criatura, ¿cierto? Bueno, el Marcos 16:15 nos dice que fundamenta el primer punto y el segundo punto, que es compartir el Evangelio, ganar almas para Cristo nuevas, sacarlos de las tinieblas a la luz. Y el segundo punto es el fundamento que dijimos, que era la herramienta del Evangelio de Cristo, compartir a Cristo y sembrar la semilla en el corazón, el alma de la gente, ganarlas para Jesús. Pero el propósito, ¿cuál es? El tercer punto es el propósito, formar. La palabra formar viene de formamiento, formar, alinear. La palabra exhortar no solo significa exhortar su pecado, todo eso, no. También la palabra exhortar significa alinear, alinearlos, formarlos, equiparlos. Entonces debemos entender que el propósito de Dios no solo es salvarlos, no solo es salvarlos del infierno, salvarlos de la condenación, sino que también es formarlos, equiparlos a los creyentes, para que ganen otras almas, para que ganen otras naciones, para que ganen otros pueblos, y formemos un equipo profético y evangelístico masivo y un avivamiento poderoso. Entonces debemos de entender que el tercer punto es propósito, formar y equipar a los creyentes, enseñándoles a vivir una vida cristiana auténtica. No una vida cristiana light, una situación cristianos de cristal que se rompen por cualquier cosa, no, unos guerreros de Dios, unos discípulos de Dios. Y las enseñanzas de Jesucristo y a madurar en su fe, madurar. Amén. Bueno, Mateo 28:19 es nuestro pasaje base ahora, que es hacer discípulos a todas las naciones. Cuando el Espíritu Santo me daba este mensaje, me daba hace unos meses atrás, de enseñar, entrenar y equipar a líderes, fue algo que yo le dije a Dios, digo, ¿cómo Dios yo voy a hacer eso? ¿Cómo yo lo voy a hacer? Y dice, con mi ayuda, con la dirección de mi Espíritu Santo. Hoy en día tenemos que formarnos como equipo, como iglesia, a formar líderes, a formar discípulos, para que esos discípulos hagan más iglesias, para que hagan más, ganen más almas para Cristo. No solo es uno, somos muchos, somos demasiados para venir a Cristo y discipularnos. Por eso es estas enseñanzas. Yo sé que mucha gente cobra dinero por un discipulado y todo ello. Yo no. El Espíritu Santo me enseñó esto, a compartir este discipulado profético y evangelístico. Amén. El tercer punto fue un propósito: formar, equipar a los creyentes, enseñándoles a vivir una vida cristiana auténtica,
a entender y aplicar las enseñanzas de Jesucristo y a madurar en su fe. Aplicar las enseñanzas de Jesús, cómo orar, cómo ayunar, cómo predicar, cómo ministrar, sanidad, liberación, cómo orar, cómo hacer todo ello. Todas las enseñanzas de Cristo están en su palabra y con la dirección del Espíritu Santo. Hoy en día mucha gente no sabe predicar, no sabe ministrar, no sabe orar por los enfermos, no sabe orar por un endemoniado, por liberación, porque todo tiene diferencia, todo tiene una formación. Ese es el tercer punto, propósito de Dios, formar a los creyentes, a los nuevos creyentes, para conquistar pueblos y naciones y ganar almas para Cristo. El cuarto punto es relacionar. ¿Qué es relacionar? Implicar, invertir tiempo en las personas, mostrando cuidado y amor similar a la relación de entre padres e hijos. Vuelvo a repetir, la relación, tener con los discípulos, tener con los creyentes una relación, implica tiempo. ¿A qué me refiero con relaciones? Unidad, enseñarles a orar, a servir, a ministrar, a orar, todo eso, para que haya un fruto. Entonces el cuarto punto es relacionar. Implica invertir tiempo en las personas, mostrando cuidado y amor similar a la relación entre padres e hijos, una paternidad. Tiene que haber, los pastores, los líderes tienen que tener una paternidad hacia los creyentes, hacia los hijos e hijas de Dios. Una paternidad de enseñarles, formarlos, equiparlos, para que sean maduros, para que sean siervos, siervas de excelencia, para que prediquen de Jesús con poder, con poderío, con unción, con fuego, con dirección del Espíritu Santo. Por eso al final decíamos que ¿qué tenía que ver el evangelismo con lo profético? Bueno, tiene que ver mucho, porque evangelizar sin lo profético es simplemente evangelizar normal, pero cuando tú unes el evangelismo con lo profético es algo poderoso. Es uno de los llamados más poderosos que hay en guerra espiritual, pero también en el mundo de la iglesia cristiana. Todos tenemos esa misión de compartir el Evangelio de Cristo a toda criatura. Amén. El cuarto punto fue eso, implicar, invertir tiempo en las personas mostrando cuidado. El quinto punto es intencional. Es un proceso activo y derivado para transmitir unción espiritual, bendición espiritual y formar el carácter de Cristo en los demás. Amén, debemos de entender eso. El 5 punto es intencional, es un proceso activo y derivado para transmitir la bendición espiritual y la unción del Espíritu Santo y formar el carácter de Cristo en los demás. Que la gente se vuelva de carácter profético, carácter evangelístico, conquistar, y todo eso debe de ser así. Amén. Entonces debemos de entender eso, que tenemos el quinto punto es un proceso activo para transmitir bendición espiritual, compartir esa unción, esos dones, ese ministerio que Dios nos ha dado a los demás, para edificación, para bendición, para crecimiento, para edificación, para consolación, para exhortación y para dirección, conforme a la voluntad de Cristo, pero también con la dirección del Espíritu Santo. El discipulado profético y evangelístico combinado, la evangelización con lo profético es compartir el evangelio, ganar almas con el objetivo, con el discipulado, formar y equipar a los creyentes para seguir a Jesús, no al hombre ni a nadie, sino a Jesucristo, con el enfoque en la capacitación y guía del Espíritu Santo para formar discípulos que lleven y proclamen el evangelio de manera madura y fructífera. Eso es muy importante. El discipulado profético y evangelístico combinado, evangelización, compartir el evangelio, ganar almas para Cristo. El objetivo del discipulado es formar y equipar a los creyentes para seguir a Jesús, con el enfoque en la capacitación y guía del Espíritu Santo para formar discípulos
que vivan y proclamen el Evangelio de Jesucristo a manera madura y fructífera. Porque no podemos ganar almas a Cristo y no discipularlas. Tenemos que ganar almas para Cristo y discipular y hacer más discípulos, miles de discípulos al mundo. Por eso hoy yo les invito de corazón, humildemente, únanse a estos discipulados proféticos y evangelísticos. Les va a ayudar a su iglesia, les va a ayudar a sus pequeñas reuniones, células o incluso transmisiones o iglesias en casa o cosas así que tú estés haciendo. Capacítate, únete a estas enseñanzas, únete a estos discipulados, manda mensaje al enlace de WhatsApp para orar por ti, por liberación, por sanidad, pero también para equiparte, para enseñarte conforme la dirección del Espíritu Santo. Y verás un crecimiento en tu iglesia, verás un crecimiento en tu reunión, en tu célula, verás un crecimiento impresionante y poderoso. Porque esto es solo un inicio del discipulado de hoy. Estos minutos fue un discipulado corto. Mañana seguiremos otra clase. Recuerden que es clase 1 hoy, discipulado profético y evangelístico. Estos discipulados son varias clases. Nos llevaría años estos discipulados, pero traté de estas clases hacerlas en varios módulos, en varias clases, todo para equipar, enseñar y entrenar y equipar al pueblo de Cristo. Humildemente se los digo, es necesario equiparse, es necesario llenarse de la palabra de Dios, conocimiento y dirección del Espíritu Santo. Es muy importante. Vuelvo a repetir los puntos. El primero es presentar el Evangelio de Cristo y ganar almas nuevas. El segundo es fundamento, es la herramienta y sembrar la semilla a la gente, el Evangelio de Cristo. Amén. El tercer punto es el propósito, formarlos, equiparlos, enseñándoles a vivir una vida cristiana auténtica, de poder de fuego, con madurez en la fe. Cuarto punto fue implicar, invertir tiempo en las personas, mostrando cuidado, amor similar, paternidad. Cuarto. El quinto punto es un proceso activo para llenarse de la presencia de Dios, formar el carácter de Cristo en los demás. Amén. Bueno, vuelvo a repetir el objetivo con el discipulado, formar y equipar a los creyentes para seguir a Jesús con el enfoque y la capacitación y guía del Espíritu Santo, para formar discípulos proféticos, discípulos evangelísticos, discípulos reales, maduros, llenos de la palabra, de unción, de fuego. No solo ganar almas, sino para también dar fruto de ese discipulado, dar fruto de ese evangelismo, dar fruto de esa palabra que se sembró en cada alma, en cada corazón, y seguir creciendo en el mundo entero. Porque Mateo 28:19 dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. No podemos quedarnos en cuatro paredes. No estoy diciendo no congregarse, no estoy diciendo no estudiar la palabra, estar bajo autoridad, no. Lo que me refiero es que las iglesias, los pastores, los siervos de Dios de las iglesias, cada reunión tienen que discipular a sus hijos e hijas de Dios, conforme el ministerio profético evangelístico. Y después de esto es muy importante. También pueden unirse a este discipulado. Dios les va a edificar mucho, les va a llenar de su palabra, les va a llenar mucho. Amén. Bueno, dice: el ministerio profético es voz de Dios en la tierra. El ministerio evangelístico son nuevas noticias y nuevas de salvación. Si nosotros proclamamos Cristo salva, Cristo te ama, Cristo quiere levantarte, Dios quiere sanarte, Dios quiere salvarte, Jesucristo quiere salvarte, sanarte, estamos proclamando una palabra profética. Muchos dirán, ¿por qué? Bueno, presentar el Evangelio de Cristo y ganar almas nuevas no tiene que ver solo con decir, tener misericordia. Eso es parte del evangelismo, tener misericordia, compasión por las almas, pasión por las almas. El mismo sentir que Jesucristo sentía en la cruz del Calvario. Él pagó por nuestros delitos y pecados. Él pagó por todo error y pecado y nos limpió con su sangre preciosa. Entonces, ¿por qué nosotros no vamos a seguir su ejemplo? Recuerden que parte del discipulado es seguir a Jesús. Si tú sigues a Jesús, tienes que seguir a Jesús
pero también tienes que seguir tomar la cruz. ¿Qué es tomar su cruz? Sacrificio, tiempo, amor, misericordia por los demás. Hacer actos de sacrificio, hacer actos de fe, hacer actos de obediencia, actos de santidad. Tenemos que movernos conforme el Espíritu Santo nos guíe. Entonces en lo profético y lo evangelístico está unido. Amén. Esta enseñanza, esta clase fue uno. Recuerden, el propósito de Dios es formar al pueblo de Dios, formar discípulos a las naciones, formar en todas las naciones. Pueden unirse de cualquier país que nos vean o nos escuchen. Vamos a empezar a discipular a personas, discipular al ministerio profético y evangelístico. Únanse, porque estamos listos para predicar de Cristo a las naciones. Estamos listos para proclamar de Cristo que salva y liberta. En estos tiempos finales, en estos tiempos difíciles que vienen, es tiempo de discipularte, es tiempo de venir y saber y moverte conforme el Espíritu Santo te guíe en esta tierra. Amén. Vuelvo a repetir, el primer punto es presentar el Evangelio a las almas nuevas. 2 puntos, fundamento, es la herramienta que conduce al discipulado, siendo acto de sembrar la semilla del Evangelio a las personas. 3, el propósito, formar y equipar a los creyentes, enseñándoles a vivir una vida cristiana auténtica, de poder y aplicar las enseñanzas de Jesucristo y madurar en su fe. 4, implicar e invertir tiempo en las personas, mostrando el cuidado, el amor de Jesucristo, similar a papá, paternidad. 5, es un proceso activo y deliberado para transmitir bendición espiritual, unción del Espíritu Santo y formar el carácter de Cristo en los demás. Amén. Bueno, estos son los puntos base que iniciamos en esta clase de hoy. Mañana daremos la segunda clase, que va a ser más profundo. Vamos a desarrollar estos puntos, otras enseñanzas, pero todo se va a basar a un discipulado profético y evangelístico. Amén. Esto es de enseñanza, quisiéramos tener más tiempo, hermanos, siervos de Dios, pero estamos llenos de gozo por estas clases de discipulado profético y evangelístico que Dios me inquietó a compartir a la gente. Pero también, si gustas unirte, será una gran bendición, porque vamos a orar por ti, por liberación, por sanidad. Y si quieres capacitarte más para tu iglesia, para tu discipulado, para levantar iglesias o plantar iglesias en casa, o plantar iglesias conforme a la voluntad de Dios, con la dirección del Espíritu Santo, con conocimiento, con formación a nivel profético y evangelístico, con unción y fuego, va a ser de gran bendición este discipulado. Puedes unirte, pastor, líder, o gente que no conozca de Cristo también puede unirse, porque esa es la idea, ganar almas para Cristo y formarlos como discípulos para conquistar pueblos y naciones y compartir de Cristo a las naciones. Amén. Bendiciones y el eterno Dios les bendiga. Y recuerden, mañana nuevamente el discipulado a esta hora, que es a las 5 de la tarde, va a ser compartido. Algunos van a ser así en vivo, o solo el audio, la transmisión en vivo se compartirá en las diferentes páginas, pero también pueden unirse al enlace de WhatsApp para unirse. Si no tienen lugar donde congregarse, podemos ayudarle, formarle como discípulo y empezar a seguir a Jesús, adorarle, glorificarle y empezar a equiparlo y formarlo para predicar su palabra. Amén. Bendiciones y que el eterno Dios les bendiga. Espero que sea de edificación. Recuerden que toda palabra que viene del Espíritu Santo es para exhortación, consolación y edificación. Amén. Bendiciones y que el eterno Dios les bendiga.